les quiero presentar a Gabriel España. Gabriel es General Manager de Iscali Capital y nos trae un tema súper interesante que es realmente para los emprendedores y para los empresarios que buscan expandir sus negocios en Estados Unidos y muchas veces no tienen el capital necesario para hacerlo. Pues Gabriel nos va a platicar varias opciones de cómo levantar capital en Estados Unidos. Gabriel, bienvenido, muy buenos días, nos encanta tenerte por acá. Muy buenos días a todos. Qué gusto poder compartir con ustedes y bueno, nuevamente gracias al State of Texas Mexico Office, al MX Global Center y obviamente a los organizadores de Homework Academy. Les voy a compartir primeramente, a ver si puedo. Perdóname, Adelante. déjame comentarles a todos los que nos están viendo. En la plática de Gabriel va a haber una dinámica muy padre. Entonces, para que todos abran en sus navegadores o en algún otro dispositivo, la página de Slido, que pueden ver ahí en pantalla, es slide.do o también pueden entrar a slido.com. Más adelante, Gabriel nos va a compartir el código para que participen en vivo en esta dinámica. Así que no se desconecten, quédense, tengan listo su navegador. Y pues adelante, Gabriel, vamos ahora sí contigo para que nos compartas. Con mi computadora, no sé qué le pasó. Adelante. Bueno, muchas gracias. Voy a iniciar compartiendo mi pantalla. Espero me dejen saber si la ven. Este es el slide que comentábamos hace un momento. Ojalá nos puedan acompañar y seguir. Y les van a pedir un código. Y el código es Iscali Capital. Para que podamos tener una sesión interactiva. Slideshow. Voy a empezar. Yo vengo de Iscali Capital Group. Es una banca de inversión. Nosotros tenemos nuestras oficinas en Washington, D.C., y tenemos oficinas de representación en Nueva York, en Bogotá, y tenemos una oficina muy importante en la Ciudad de México. ¿Quiénes somos? Bueno, los disclaimers americanos, como somos una entidad americana, simplemente es para dejarles saber que no estamos haciendo ningún tipo de recomendación respecto de algún instrumento de inversión. Nuestra misión y objetivos es promover el desarrollo en mercados emergentes y para empresas de mercados emergentes en línea con los estándares de las Naciones Unidas de Desarrollo. Y buscamos apoyar a las empresas del sector público y el sector privado y a empresas subnacionales a identificar oportunidades de mercado y ayudarlas dentro de su proceso de ejecución y estratégico, dentro de una propuesta integral de valor agregado, donde, bueno, pues estamos integrados por banqueros que hemos estado en el sector más de 35 años y que bueno, hemos podido desarrollar varias oportunidades dentro de los mercados emergentes a través de nuestra red de contactos a nivel comercial y obviamente con las instituciones con las cuales trabajamos de alguna manera como aliados estratégicos. Ayudamos a las empresas a obtener financiamiento, a obtener capital para sus inversiones. Ayudamos al refinanciamiento y al negocio de fusiones y adquisiciones cuando el crecimiento no se da de manera orgánica, sino de manera inorgánica a través de la adquisición de una empresa. Algunas de las transacciones y clientes con los que hemos trabajado en el pasado, muchos de ellos relacionados con operaciones de capital, levantamiento de capital. Aquí me gustaría hacer una pausa y espero que todos ya con su teléfono celular o su dispositivo estén ya en Slido para poder hacer la primera encuesta. Vamos a empezar. Nada más para iniciar y entender cuáles son los objetivos que estaríamos buscando, entender un poquito la audiencia, qué es lo que está buscando en estos momentos en la búsqueda de capital. Si me pueden, por favor
por favor, contestar la pregunta. Ya van dos personas que han contestado, 4, muy bien. Y vamos a dejar unos segundos para que al menos lleguemos a 10 personas y tengamos una muestra significativa. Esto la verdad nos ayuda mucho para poder entender el interés, dado que estos webinars no podemos ver las caras de las personas cuando estamos haciendo nuestras exposiciones, muchas veces no sabemos si lo que estamos diciendo hace sentido o no para sus intereses. Está claro que aquí el objetivo de levantar capital es para crecer de manera sostenible y sana, ¿no? Aun cuando en realidad en la búsqueda del capital, todos estos objetivos son parte de los objetivos y el valor agregado que da el traer a socios institucionales, el traer a inversionistas que apoyen la institucionalización de la empresa al mejorar sus procesos de gobierno corporativo. Obviamente, una inversión de capital ayuda a compartir los riesgos y ayudan al mismo tiempo a potenciar el negocio de una manera sostenible y sana, ¿no? Entonces, en realidad, cualquiera de las respuestas es correcta y todos estos objetivos tienen que ser parte del valor o van a ser parte del valor agregado que nos da el poder atraer a inversionistas. Vamos a empezar con las fuentes de capital. La verdad es de que lo que voy a comentar aquí no necesariamente es el santo grial ni la llave mágica para la adquisición del capital. Yo creo que mucho va a venir en la sesión de preguntas y respuestas. Nos vamos a referir a un tipo específico de empresa que ya tiene operaciones existentes y que necesita escalar esas operaciones, porque hay diferentes fuentes de capital. Y voy a empezar con las tradicionales, los mercados financieros, que obviamente a través de los mercados financieros, tanto en México como en Estados Unidos, en Nueva York o en cualquier otro país donde exista una bolsa de valores, resultan ser fuentes atractivas de capital. Los fondos de capital privado, que son fondos institucionales que canalizan recursos de inversionistas patrimoniales o muchas veces fondos de pensión o fondos de seguros que son administrados por estos profesionales de la inversión. Y en el tercer rubro, los family offices, que son los canales de inversión que muchos grupos empresariales, particularmente en México, es muy fuerte la participación de family offices en inversiones en empresas privadas. Son grupos empresariales o familiares que tienen una visión y misión de inversión que les permite canalizar mucho del patrimonio que originalmente era una familia, pero a veces son varias familias ya, a invertir en instrumentos de capital, en inversiones y ser parte de los patrocinadores. Y la banca de desarrollo, tanto nacional como internacional. El siguiente, aquí está. Sobre los mercados de capitales, mencionaba yo hace un momento, pues las bolsas de valores y los fondos de capital privado. Las bolsas de valores que son para empresas que, pues bueno, ya tienen cuando menos, un emisor en México de los más pequeños tienen ya ingresos de $250 millones. Entonces voy a obviar esos casos porque, bueno, esos ya están prácticamente tienen un tamaño y para llegar a la bolsa necesitan también una estructura de gobierno corporativo que ya digamos que ya no necesitarían algún tipo de ayuda adicional para levantar capital. Los fondos de capital privado que mencionaba hace un momento, ellos invierten y existen con diferentes estrategias. Algunos de ellos invierten como capital semilla en una etapa muy temprana en las empresas. Eso tradicionalmente se les llama venture capital. Otros invierten ya cuando las empresas están
escalándose y son empresas que están haciendo ya un modelo donde tienen una idea de negocio que ha sido probada y que es únicamente escalarla y potenciarla. Y bueno, y ahí existen otros que invierten en empresas que ya están en una etapa avanzada, listos para entrar a la bolsa, ¿no? O sea, son empresas pre-IPO o pre-emisión de acciones que ayudan a la empresa a ponerse a punto para poder salir a la bolsa ya con estándares de gobierno corporativo y con estándares de calidad en la información que presentan a sus inversionistas, listos para poder emitir a bolsa, ¿no? Entonces sería más o menos el proceso de graduación. Y los family offices, que como decía hace un rato, son instituciones que administran los recursos de un grupo, regularmente era una familia o puede ser un grupo de familias, que buscan de alguna manera, tienen una tesis de inversión y una misión de inversión. Muchos de ellos buscan impacto impacto en el desarrollo o buscan simplemente la apreciación de su capital en el largo plazo. Quiero ahora migrar a la segunda pregunta. Esta fue gracias a las 16 personas que participaron en nuestra pregunta anterior. Y la siguiente pregunta. La pregunta sería, ¿en el momento actual es adecuado para vender una participación en mi negocio? Sí, porque tengo una oportunidad única de crecimiento. Sí, porque quiero sacar capital para accionistas. No, las valuaciones actuales no reflejan el valor de la empresa. Sí, me urge mejorar el perfil de riesgo de la empresa. Y sí, porque si no, caería en una posición de incumplimiento. Si me pueden compartir, por favor, su opinión. ¿Por qué esto sería un buen momento para levantar capital? A ver si llegamos a los 16 que llegamos hace un rato. Muy interesantes sus opiniones. Yo creo que es bien interesante. A ver, esto está muy interesante. Ojalá cuando lleguemos cuando menos a los 16 hacemos algunos comentarios. Falta uno para el 16. Vamos, anímate. Ya lo hiciste antes, hazlo otra vez. Ahí estamos, ya. Perfecto. Yo creo que primero que nada aun cuando la volatilidad es muy alta en los mercados actualmente y todo el mundo busca mitigar riesgos, es muy interesante que nadie lo vea como una necesidad, que el tema ahorita sea, no necesariamente se ve que hay una necesidad de mitigar riesgos, tampoco se ve que existe una necesidad para sacar a accionistas actuales, que vean regularmente los accionistas cuando las cosas se complican o cuando tienen otras oportunidades de inversión, buscan realizar utilidades y ya sea meterlo en un lugar menos riesgoso o capitalizar otra oportunidad. Entonces, no hay quizá el costo de oportunidad no existe, entonces dejar que los accionistas originales permanezcan en sus empresas es una posición positiva y apuestan a su empresa. Este 12% es interesante en el sentido de que si hay alguien que está viendo que la búsqueda de su capital es para sobrevivir, esto lo pone ya en una situación, se le llama en términos, en el argot financiero, de distress, o sea, en una situación de insolvencia potencial. Estos van a ser los más afectados en las valuaciones y es donde hay muchos de los inversionistas en fondos privados que mencionaba hace un rato, están buscando las oportunidades. Comprar una participación en estas empresas que tienen un modelo de negocio que sobrevivirá después de esta pandemia, seguramente les va a dar retornos financieros muy altos. Esta es una posición conservadora que hemos visto en muchos inversionistas, muchos empresarios, que dicen, no, en este momento no, porque las valuaciones no reflejan el valor de la empresa, entonces prefieren no diluirse
Y estos son los que están sacando el pecho y que al final de cuentas van a hacer que esas diferentes curvas que se tienen pronosticadas en curvas de recuperación, pues van a hacer que la recuperación sea más alta, ¿no? Porque si existen oportunidades de crecimiento en estos momentos, si las están viendo y se pueden materializar, pueden ser buenas oportunidades para los que estamos en el negocio de las inversiones. Y bueno, digo, quería tener un poco la impresión de lo que están, de cómo lo están viendo ustedes ahorita. Sí, me gusta mucho compartir el hecho de que el capital accionario no necesariamente es la única opción, porque tiene muchas consecuencias, como lo mencionamos en la pregunta anterior. Muchos no quieren el capital porque las valuaciones no son correctas, o no quieren el capital porque pueden llegar a perder control en una situación ya de evaluación tan baja, cuando están en una situación de distress, que prefieren no invitar a nadie más porque si no perderían potencialmente el control o podrían poner su posición de control de una manera muy vulnerable. Existen otro tipo de mecanismos que que evitan la disminución en la participación del capital, y ese se llama tradicionalmente financiamiento mezanín o financiamiento de cuasi capital, que es un instrumento híbrido entre deuda y capital que le permite lograr la misma flexibilidad que le dé el capital sin los temas que mencioné antes de dilución y los temas de control, porque es un instrumento que es una especie de capital con derechos restringidos, que no es necesariamente el capital común de una empresa. Digamos que es por eso se menciona que es como un híbrido, y que sin embargo que permite potenciar la empresa a cambio de un retorno razonable, pero si las cosas van bien, estos instrumentos tienen mecanismos o se diseñan con mecanismos que permitan compartir las ganancias entre todos los inversionistas, y es lo que resulta muy interesante para muchos inversionistas. El hecho de que tengan garantizado cuando menos un retorno razonable de deuda o incluso hasta menos de deuda, y que si las cosas salen mejor de lo planeado, puedan tener unos retornos financieros mucho más atractivos, ¿no? En los mercados emergentes, este tipo de instrumentos solamente representan el 2% del capital para las empresas en vías de desarrollo, lo cual es muy pequeño. Y en otros mercados más desarrollados, esto resulta ser un mecanismo de financiamiento para una etapa, para empresas medianas o empresas que están llevando un crecimiento o que buscan una expansión y que les permita potenciar sus ingresos, una expansión interesante. A mí me gusta mucho mostrar esta gráfica que refleja el tipo de instrumento para la etapa en la que están las empresas hace un rato, ¿no? Que mencionaba yo hace un rato. Si están en una etapa muy temprana, regularmente esto se financia con seed capital o el capital de friends and family, que forman ayudan a las empresas a crecer durante esa etapa de crecimiento en pérdidas, porque esa es la verdad. Al principio se tienen que probar los modelos de negocio. Aquí, a partir de que empieza el proceso de expansión, por eso mencionaba que yo me iba a enfocar en las empresas que están ya en un modelo de escalar su negocio, de llevarlo hacia un crecimiento. Ya cruzaron el nivel de pérdida y tendrán acceso a capital privado a través de fondos, los productos de mezanín que mencionaba hace un rato, o bueno, y ya tendrán acceso a créditos porque ya puede empezar a construirse un track record o una historial de utilidades en sus operaciones. Y bueno, y aquí están los pre-IPO que mencionaba hace un momento, que son los últimos antes de que la empresa se hace pública y sale a los mercados de capitales, ¿no? Este financiamiento mezanín que mencionaba es un híbrido entre el capital, el capital accionario, que es el que diluye y el que puede, a ver, déjame ser claro aquí. El inversionista de capital compra dos cosas. Compra, por un lado, los dividendos futuros que va a dar esa entidad, pero además compra derechos. Y eso es bien importante. Muchas veces no nos fijamos o no se fija el empresario, y se fija únicamente en la evaluación
cuando a lo mejor lo que está comprando el inversionista son derechos en el consejo de accionistas para potencialmente hacer o tomar control o tener una mayor influencia en las compañías. Las estructuras de deuda que todo el mundo conocemos, que regularmente son deudas garantizadas por activos o que tienen un nivel y un costo tradicional de una deuda corporativa, y los instrumentos mezzanine que mencionaba hace un rato, donde el costo de capital se puede regular porque vas a tener una tasa menor que el capital, con el potencial upside, compartir el upside o el incremento en la rentabilidad del producto semejante al capital, sin temas de dilución y controlando tú los derechos de este instrumento, que no necesariamente son los mismos del capital privado, ¿no? Esta es más o menos la estructura de retornos que esperaría un inversionista en los diferentes tipos de instrumento. Obviamente a mayor riesgo, el retorno es mayor, y el instrumento mezzanine que mencionaba hace un rato, pues bueno, tiene un retorno más manejable con un nivel de compromiso en los derechos de la empresa mucho menor que un inversionista de capital puramente, donde se va a sentar en tu consejo de administración, tiene decisión de toma de decisiones, va a participar con un voto en tu consejo, y que eso puede ser que no necesariamente te ayude en tu estructura de gobierno, ¿no? Si podemos ir hacia la siguiente pregunta. Mira, aquí ya rompimos la meta de los 16, nos fuimos hasta 17 votos, eso me da mucho gusto. Vamos a romperla, tenemos que llegar cuando menos a 17 en esta. Aquí mencionaba yo hace un momento que el inversionista no está comprando dos cosas, está comprando derechos accionarios en las empresas, además de el dividendo que le otorgará esa inversión gracias al primer voto. Siempre es bueno contar con uno. Y si podemos romper la meta de los 17, va a estar muy interesante. Aquí el tema es en cuál de estas tres se fijará más un inversionista, y vamos, una vez que tengamos los cuando menos 17, haremos un comentario. Ya faltan muy pocos. 15, vamos. Ya casi llegamos al 17. Evidentemente todo esto es importante. Todos estos tres factores son los tres factores en los cuales falta uno más para romper el 17. Eso, gracias. Todos estos factores son muy importantes, y se reflejan aquí. Pues está claramente que la mayoría de los que opinaron lo ven que la rentabilidad es en los cuales se fijará más el inversionista. Es cierto, el filtro de decisión de un inversionista, el primer filtro es la rentabilidad, que tienen regularmente estos fondos, estos inversionistas tienen ya predeterminado cuál es la expectativa de retorno que va a tener una potencial inversión, y que una vez que pasa ese filtro, como bien se indica aquí, se van a fijar en el gobierno corporativo de la empresa, qué tan institucionalizado está la empresa, cuáles son los derechos que tienen los accionistas, y cuáles son cómo es la estructura de la empresa en términos de gobernanza, y obviamente los temas de transparencia, calidad profesional, la calidad moral de los inversionistas. Algunos inversionistas de impacto le dan mucha importancia a la moralidad de la empresa, si son empresas comprometidas con el medio ambiente, si no lo son. Estamos partiendo del supuesto de que estas empresas, todas ellas, saben hacer lo que dicen que están haciendo, y que la calidad profesional de los ejecutivos es buena, ¿no? Yo creo que es más o menos el filtro en el que las etapas de filtro, aun cuando todas estas son importantes antes de acercarse con un inversionista. No sé qué pasó aquí, pero aquí ya veo una raya. Espero que no haya rayado mi pantalla. No creo, pero bueno, no sé qué pasó.
Bueno, mencionaba yo, no sé qué salió con esa raya, pero toda inversión de capital, lo que mencionaba hace un rato, sí, se fija en el crecimiento, el potencial crecimiento de la empresa y la rentabilidad que va a otorgar, la calidad de los sponsors, la gente que está detrás, obviamente la calidad y la reputación es uno de los activos más importantes en las empresas, y para los inversionistas que cuidan de su reputación también es muy importante saber con quién se están involucrando, con quién van a participar y cómo van a poder convivir con ese perfil de socios. Y el gobierno corporativo que mencionaba hace un rato, los derechos, las obligaciones, la estructura de gobierno, los derechos que otorgan a los inversionistas, el instrumento en el que estén tomando en la empresa para poder tener lo que se mencionaba hace un rato en la presentación anterior, el tener claramente las reglas del juego en un estado de derecho donde todos compartan sus derechos y obligaciones de manera corporativa. Este es un poquito el proceso que hemos visto en nuestra experiencia. ¿Cuál es el proceso para poder tener acceso al capital? Primeramente es identificar una lista de inversionistas que pudieran hacer sentido a tu negocio o a tu iniciativa, pensando en el proceso de expansión que mencionaban hace un rato, que es el capital para capitalizar una oportunidad de mercado que se veía presente, acercarse a inversionistas que puedan tener acceso a esa o tengan esa misma sintonía en su tesis de inversión. Realizar un primer acercamiento, describiendo la oportunidad, recibiendo retroalimentación y ajustes. Esto es básicamente hacer un teaser, un documento de 2 páginas con describiendo la oportunidad y acercándose y recibiendo comentarios y teniendo los oídos muy abiertos para poder identificar cuáles son los inversionistas, qué tipo de preguntas te hacen, qué tipo de comentarios te identificas para que pases al siguiente, al punto número 3, donde puedas identificar cuáles de esos inversionistas pueden crear valor, además de poner dinero. Lo que en inglés le llaman el smart money o el inversionista que añade valor no solamente con el capital que aporta. Regresar con los que se hace una lista corta, después de un proceso de iteración con estos inversionistas, es una lista corta para iniciar con los elegidos en esa lista corta un proceso de discusión a fin de recibir ofertas no vinculantes o non-binding offers que permitan identificar cuáles tienen la estrategia y la expectativa de valor que está en línea con tus objetivos como empresario y con los cuales, que te van a quedar bastante pocos, puedas iniciar un proceso de due diligence abriendo un data room, que quiere decir poner ahora sí que los libros de la compañía y todo tu información de mercado y justificar esa potencialidad que viste, esa gran oportunidad que viste, poder venderles a ellos el que ellos también se suban a esa misma oportunidad que tú, para después de ese análisis recibir ofertas y que te permitan identificar los factores de rompimiento de la negociación, o en inglés deal breakers, que identifiquen cuáles son los derechos, por ejemplo, que ellos te pedirían en el consejo, qué tipo de características tiene cada uno inversionista. Hay algunos inversionistas que pueden pedir derechos como accionistas o como inversionistas, que a lo mejor tú no estás dispuesto a aceptar. Esos pueden ser deal breakers. Es mejor identificarlos de manera anticipada para no invertir, porque lo que sí te puedo asegurar es que hacer este proceso te va a implicar tanto trabajar con un asesor financiero como nuestra firma, como trabajar con una firma de abogados para la constitución y la recepción de ofertas y poder entender cuáles son los requerimientos legales que te pueden estar pidiendo estos inversionistas. Entonces es mejor parar un proceso antes, un proceso que sabes que no va
no va a fructificar antes de que sigas invirtiendo en todo el equipo que trabaja junto contigo en el levantamiento de recursos. Una vez que tienes la lista corta, definir la hoja de términos con los términos legales y los derechos específicos que tendrían esos inversionistas a fin de poder elaborar los documentos legales. Y ya diría, esa es la parte, ya cuando llegas a ese momento, que para muchos es el inicio de una segunda etapa, porque es hacer todos los contratos, para dentro del proceso de levantamiento de capital estás prácticamente del otro lado. Llegar a la hoja de términos acordada es únicamente afinar el fraseo o el wording legal en los documentos legales, ¿no? Este es mi último slide y quería dejarlo aquí para que lo tomaran en cuenta, porque regularmente el empresario cree que el inversionista o el socio es el que ofrece las mejores condiciones, al que le vendí la empresa la participación más cara o al que me está cobrando la tasa de interés más baja, y no hay, ese es un error de verdad de muy novato. O sea, aquí yo creo que el tema es quién te genera más valor como empresa. ¿Quién te genera más valor? Por lo mejor el acceso comercial que tiene a clientes o proveedores que tú requieres para maximizar o eficientar tu operación. ¿Quién te genera más valor a través de las relaciones que pueda tener en el mercado en el que tú estás? Hay que pensar, y por eso decía que este proceso de iteración con los inversionistas es muy importante para poder identificar cuáles son aquellos que tienen intereses comunes contigo y que puedan maximizar tu oferta de valor. Esto es prácticamente como un matrimonio que empieza desde conocer a alguien en la escuela, tener un noviazgo y terminar en el matrimonio. Porque mientras más conoces a la persona con la que te vas a estar involucrando en la operación de tu negocio, mejor valor le vas a dar a tu empresa, ¿no? Entonces, es para, por favor, tomar en cuenta esta regla fundamental. Y pues bueno, digo, nosotros estamos en el negocio de banca e inversión, como dije hace un rato, con oficinas en Washington, Nueva York, Bogotá y la Ciudad de México. Ahí está, si quieren continuar la conversación, les dejamos un correo, info@iscalicapital.com, y nuestro website iscalicapital.com. Muchas gracias a todos por su atención.